Mano, esto es lo que yo le digo a ustedes y siempre lo recargo durante mis otros videos. Y es mantenimiento. Mantenimiento. Tú siempre hay en estos vehículos, por más viejos que sean, incluso hasta los nuevos, aunque sean nuevos, no significa que no se te van a dañar. Pero en estos casos son vehículos que tienen más de 20 años que ya fueron reconstruidos. Y no porque tú le cambies el aceite solamente, significa que el vehículo te va a durar así sin ningún problema. En estos motores, sea los 7.3, los 444, los 466, que son los más que me quiero identificar un poco más ahí, pero en cualquier otro vehículo, eh, si tú escuchas un ruido raro, que tú no lo hayas escuchado anteriormente, y tú sabes que el ruido está en el motor, y obviamente tiene buen aceite, no es un ruido de líster, muchas veces esos ruidos es un pulley, que la cajabola del pulley eh, está seca, ya está por cambiarse, ya el pulley está dañado. So, yo trato de una vez en la semana, dependiendo del vehículo, una vez al mes, yo cojo un día que no tenga muchas cosas que hacer y le saco la serpentina, sea la grúa, sea un camión, le saco la serpentina y le voy chequeando los componentes donde corre la serpentina. Y tú te vas a sorprender cuando tú sacas la serpentina y vas a encontrar puli que están ya por dañarse y tú los puedes coger a tiempo antes de que tú estés por la carretera y se te tranque esa caja de bola, te parta la correa o se salga. Muchas veces se rompe y se sale la caja de bola y la serpentina se va, se rompe y te quedas en la carretera porque ya ahí no vas a tener bombe de agua, no vas a tener alternador. Literalmente todos los componentes que están atachados al motor ya no te van a trabajar. Y ahí tienes que llamar una grúa y ya son gastos. Entonces tú te pones a analizar si diantre, si yo hubiera cogido un día a la semana o un día al mes y los voy chequeando, pues yo puedo cogerlos a tiempo y los puedo arreglar y así me evito quedarme en la carretera. Hay mucha gente que me imagino que odian quedarse en la carretera. Yo odio quedarme en la carretera. Porque sea algo negligente que yo lo podía evitar, a mí me molestaría. Pero en este caso yo escucho un ruido y dije, déjame sacar la serpentina a ver, porque obviamente yo soy mecánico y yo puedo diferenciar los ruidos. Pero este ruido me sonaba más como que a caja de bola, porque lo hacía cuando estaba en frío. Cuando yo prendía el motor, sonaba, pero tan pronto calentaba se iba. Era rápido el ruido. No era un ruido constante. Era un ruido que sonaba por un par de segundos y se iba. Ya para mí eso es inicio sea un componente o el alternador, o puede ser el compresor, o puede ser los pulleys, puede ser cualquier cosa. Pero déjame chequearlo. Entonces, es lo que yo hago. Ya yo saqué la serpentina. Es fácil. Lo que tienes que sacar con el tensor. Saca la serpentina y lo primero que yo chequeo el primer pulley. Está bien. Vamos para el segundo pulley. No se escucha. El tercer pulley tampoco se escucha. El otro que yo chequeo, el compresor. Tampoco se escucha el ruido. Si tú tienes vacuum en tu motor, yo por lo menos yo los elimino, pero en este todavía no elimino el vacuum. Yo le pongo el Hydro Boost, que es mucho mejor, más eficiente que el vacuum pump. En el vacuum pump no hay mucho que tú puedes chequear, solamente side to side y eso es un pistón adentro, que no se escuche nada como si fuera un metal sonando adentro. Para que tú no escuches eso, está bien. En el power steering lo mismo, le das vuelta, va a estar duro, pero chequea que no tenga ningún ruido. Pero de ahí en fuera, el del power steering, de la manera que tú lo chequeas por fuera, cuando le pongas la correa, que no se escuche un whining noise o un sonido también ahí. Pero con la mano puedes chequear si tiene algún sonido. Entonces, el otro que tiene es el alternador. Escuchen el alternador. ¿Están escuchando la caja de bola? Déjame pegarlo para que lo escuchen. El alternador. Se escucha ahí un poquito, hombre. Dame darle duro para que lo escuchen. Escuchen ese metal sonando. Significa que ya la caja de bola o el wheel bearing. Tengo que abrirlo primero a ver exactamente qué es lo que tiene. O puede ser una caja de bola, como puede ser también una escobilla se le llama el estatol o el eje que corre de la bala. Ahora, lo otro muy importante que yo chequeo los pulleys es side to side, juego. Este no tiene. Chequeamos este acá abajo. Tampoco tiene. Pero miren este que está aquí en el medio. Miren el juego que tiene. Escúchalo, escúchalo. Para que puedan ver. Mira el play. De lado a lado. ¿Vieron? Ya ahí es un sonido. Ya tenemos dos sonidos. El del alternador
Y como yo sé que yo tengo problema también un pulley, otra manera que ustedes lo pueden saber es miren la correa. Esta correa es nueva. Si tú montaste una correa nueva, mira como algo hay aquí, no sé si lo pueden ver, pero me está marcando la correa. So que tengo un pulley que está jugando lado a lado o ese pulley ya tiene un metal gastado y me está marcando la correa. ¿Por qué? Porque los rieles, tú ves esto que está aquí, donde hayan rieles así, ahí la correa o el serpentine belt corre estos rieles aquí. So, en el compresor va a correr la correa por dentro. En la bomba power steering que está acá va a correr por dentro. En la bomba, en el vacuum pump corre por fuera. En la bomba de agua ella va a correr por fuera, porque la bomba de agua, si vieran, corre por fuera. En el damper del motor corre por dentro. Y en los pulleys por fuera, en este pulley por fuera, en este que está aquí, corre por dentro, eso que aquí no hay juego. Y este también corre por dentro, que esto no lo va a marcar. Estas son cosas que no van a marcar. Lo único que va a marcarle esa correa es este pulley. Este pulley que está aquí, la bomba de agua y el vacuum pump. So, si el vacuum pump, bomba de agua está bien, lo único que te queda son estos dos pulleys. So, ya encontré un pulley que es este que está aquí, es el que me la está marcando. Con el juego que tiene de side to side. So, vamos a remover el pulley, vamos a remover el alternador, a ver cuál de los dos es lo que tengo mal y si lo puedo arreglar. ¿Por qué? Porque este alternador está trabajando al 100. Yo estoy tirando 14.2, 14.4, 14.5 de voltaje en este alternador. Y cuando prendo todo full, luces toda la noche, él baja a 13.9, 13.8 y se mantiene ahí en ese range. Yo no tengo ningún problema con el alternador. Lo voy a abrir a ver si es la caja de bola. Si es la caja de bola, esas cajas de bola son baratas, son mucho más baratas que comprar el alternador nuevo. Bueno, se consiguen una copa Torx 47 y vamos a empezar con el de arriba. Le sacamos este, está afuera. Y este no se ve tan mal. Dice que es made in China. No se escuchan las cajas de bola, no se sientan las cajas de bola. So que este está bien. Este está bien. Vamos para el próximo. Que es el de abajo. Para entonces poder sacar el tensor. Ahora yo lo que te diría es, si tu tensor está malo, que tú lo chequeas y ves que el tensor está soltando la correa, no está haciendo su trabajo, vibra, todas esas cosas, ahí tienes que cambiar el tensor. Ya ahí no hay solución. El tensor no tiene manera de arreglarse, es montando otro nuevo. So, vamos a ver si puedo soltar este sin que afecte. Okay. Ahí soltó. Por lo menos soltó. Un tornillo que hay que tener paciencia con ellos, porque si no tienes paciencia los vas a pelar. No está tan mal. A ver. Este está de show. Este sí que está de show. Ni se siente, este se siente, este está brutal. Ahora vamos a sacar el tensor. Y el tensor yo creo que es otro size más grande que este. Vamos a checar. No es el mismo. Vamos allá. Vamos a ver si logro sacar este condenadito. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a darle. Ahí está, ahí soltó. Mira, no estuvo tan difícil. Bueno, vamos a desconectar las baterías. Vamos a empezar por la de acá, creo que es 14. Yo lo que hago es que desconecto el ground. Desconecto el ground y con eso ya desconecté la batería para poder sacar el alternador. Este está afuera. Vamos a sacar este.
que está por aquí. Literalmente eso es lo único que yo hago. Saco el ground, lo desconecto, muevo la cámara un poquito. Está, no me grabo aquí. Ya con esto desconectamos el alternador, el cable de atrás, y procedemos a sacar el alternador. Dado que el alternador hay que chequear cuál es la caja bola que está mala, si es la caja bola del frente o la caja bola de atrás. Necesitamos Allen, por lo menos yo que monté esta base Rebref, que es la que me previene que esta manga se rompa. Necesito, si yo no me equivoco, esto es 13. 13, no falla ahí. 13 tiene que ser atrás, el plug y una llave Allen. Llave Allen y 13. Aquí está, vamos a sacar eso. Está afuera. Sacamos la manga, quitamos el plug ahí. Estos son 13. Esa es la pistola. Aquí no me va a entrar. Metemos esta vaina. Ahí está. Ya soltó. Esto afuera. Sacar estos dos y después sacamos el cable de atrás, el plug. Alternador, lo bueno de alternar estos camiones, de estos motores, es fácil de sacar. Está arriba, no es algo que te tienes que romper la cabeza, no es algo tan complicado. Lo más importante es que desconectes los cables de la batería para que ese cable, cuando desconectes el de aquí, no toque ground y se vaya y te queme computadora o te queme fusible. Ahora buscamos. Yo soy MacGyver, uso mi una paleta que es mi cuchilla. ¿Qué pasa? Despegar el plug. Tú lo que quieres es despegar este plug y ya. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Ahí se despegó. Y ese otro, le echo un poquito de gas entre el alternador. Este está por detrás y el cable positivo que está aquí. Vamos a ver. Vamos a ver eso. Aquí y ese es un 10. Y está brutal. Este se ve que ya le dije. Este lío se ve que lo pegaron en un lado, papá. Y no fui yo porque yo no le he cambiado el alternador. Desde que yo compré esta guagua, yo no le he cambiado el alternador a esta guagua. Ay, señor. Ahí está. Lo que busca es levantarlo, suavecito, y ya. No tiene que romper la cablería. Ahora es sacar eso, que es un 10, y ya el alternador está afuera. Y lo soltamos. Fácil y sencillo. Déjame sacarlo con la mano, porque no quiero que se me caiga la tuerquita. Ahí. Está frito. Pero parece que cuando a lo que este cable positivo le dio, o con lo que le metieron, o lo que hizo contacto, le dio duro. Mira eso.
Le dio un fuetazo que, mira, era eso, le dio un fuetazo que, mira, soldó lo que fue. Eso cuando te pones a bregar con cables positivos sin desconectar el ground, ahí está el problema, mano. Y eso pasa mucho. A mí me pasó al principio, cuando yo empecé en la mecánica, a todo el mundo le pasa. El que no le haya pasado es que no ha sido mecánico. Vamos a sacar esto. Si lo puedo sacar con calma, si no. Ah, perfecto, mira, qué bien, salió roto. Wow, de show, salió rotito. Yo creo que este external voy a terminar yo cambiándolo. Mira, y ustedes ven esto que está aquí, este tubo que está aquí. Este es el exhaust back pressure. Esto yo lo menciono mucho y estos motores la mayoría de la gente los deja pasar por percibido. Y ese tubo que está ahí, se ven, es nuevo. Ese tubo yo se lo monté nuevo porque el que trajo ella, lo mismo, estaba tapado. Cada 7.3, la mayoría que yo he comprado, siempre tiene ese tubo tapado. Y eso de ahí la computadora va a leer para enviar el timing a los inyectores. Así que es bien importante que chequen el sensor y el tubo. Y eso es barato, le pueden cambiar el tubo, ponérselo nuevo. Y ya que están haciendo esto, es más, este es el momento perfecto para que ustedes le cambien ese tubo. No necesariamente tienes que sacar el alternador. Si no tienes que sacar el alternador y los pulleys, lo mismo lo puedes hacer. Pero aquí, ahora sin el alternador, se te va a hacer más fácil cambiar el tubo. Pero sin él lo puedes hacer. Voy a checar esta cablería. Mira, esta cablería va para los inyectores y no se ve tan mal. Ok. Vamos a abrir el alternador. Vamos a abrir el alternador a ver si logramos ver qué es lo que tiene. Vamos a ver si hay algo que yo pueda arreglar, que yo pueda reparar aquí. O sea, cambiando una caja de bola. Alright. So, obviamente son las escobillas, esto va para adentro. Cuando las vayas a montar, yo les explico, metes un pasador por aquí y con eso las mantienes abajo y después las sacas. ¿Qué pasa? Que cuando tú sacas esto, ellas van a salir así. Porque no hay manera que tú puedas empujarlas para adentro y pasar un pasador. Cuando las vayas a montar, lo que tienes que ponerlas para atrás y le pasa un pasador, eso lo explico yo después, pero tengan cuidado con esto. Hasta ahora las escobillas se ven bien. Si no se vieran bien, eso las venden, se pueden reemplazar y se pueden montar nuevas. Hasta eso mismo lo venden, si es que está dañado. Ahora vamos a ver qué es lo que vemos acá adentro. ¿Qué es lo que yo quiero ver? Un poquito de lubricante. Todo para que suelte un poco el... Ahí go. Ya tenemos la copa. Vamos a ver si logramos darle un impactazo chévere, que lo sueltamos ya. Ahí está. Ya soltó. Dudo que esto salga. Voy a necesitar un pulley para sacarlo. Y que no pande el cúnico. El pulley yo lo tengo. Pero yo lo que quiero, lo voy a dejar un ratito para que lubrique. Porque en verdad yo no sé las condiciones de cuánto tiempo lleva esto. Y no me quiero arriesgar a que lleve tiempo y eso esté soldado ahí adentro. Yo le he hecho un poquito de lubricante, de PB Blaster, lo dejo un ratito que eso penetre. Y después vengo con el pulley y lo sacamos fácil, sin tener que chavarnos. Lo dejo así paradito para arriba para que el lubricante entre dentro de él. Y por lo que yo estoy escuchando, creo que la cajabola que está dañada es esa. Si no es la de frente, la de atrás, pero ya que está abierto se le pone las dos. Y ya tiene... Yo creo que lo que está dañado es el eje. No, el eje está bien. Bueno, voy a buscar el pulley y bregamos con esto. Bueno, ya
conseguí este pulley. De tantos que tengo, pude conseguir este por lo menos. La ventaja es que este no necesita tanta presión. Y él salió. Por eso es que yo le he hecho PB Blaster, hermano. PB Blaster te hace la vida tan fácil. Bueno, no en todas las ocasiones, ¿verdad? Hay ocasiones que tienes que joderte. Pero PB Blaster, hecho, cuando esa pendeja entra, penetra y lubrica, esto saca las cosas porque las saca. Ya sacamos aquí. Y mira lo que encontramos. ¡Tarán! Una caja de bolita aquí. Buscar un paño, limpiarlo, a ver cuál es la de ahí. Ahora vamos a limpiar esto. Y así podemos ver por el número. Puedo ver cuál es la caja de bola. Y esta es una 633 raya 4. Esta caja de bola, lo que hay que conseguirla. Ahora vamos a cogerla aquí. Ya está abierta al frente. Ahora hay que buscarla de aquí. Pero para sacar esto, sacamos estos tornillos que están aquí. Vamos con una copa 8 y sacamos eso. Una, dos y tres. Vamos a ver ahora cómo podemos sacar esto un poquito. Pero para sacar esto hay que darle macet. Ya está saliendo, pero hay que darle a ambos lados. La caja de bola que estaba dañada es la de atrás. Ahí se está yendo. Ahí está, ahí se fue. Este es el clip de aquí, no se olviden de eso. Por eso lo bueno, yo digo que graben, porque con grabar ustedes pueden. Miren eso. Mire, eso es un casquillo y ahí es que corre la caja de bola, aquí adentro. Ahí adentro es que corre la caja de bola. Eso está, literalmente está... Escúchala, silencio. ¿Ya vieron? Vamos ahora a sacar esta vaina de aquí. Lo mismo, un pulley. Y podemos sacarla de aquí. No es difícil. Y ya con esta tenemos esta caja de bola. Fuera. Bueno, mala mía, me disculpan. Pensé que estaba grabando, pero me quedé sin batería. Pensé que lo había grabado después que saqué esto. Por lo menos cuando lo saqué, me encontré que tenía el rectificador, estaba ya roto. Roto en términos que estaba craqueado. Yo los despegué con esto. Ellas se me despegaron con este garfio. Porque yo le vi el crack y yo dije, dame ver si el crack es por arriba y por abajo está soldado. Y yo le fui dando y ellos se despegaron. Incluso esto aquí estaba roto. El cual esto funciona porque es la pasta la que está roto. El metal está bueno. Es la pasta la que está roto. Anyway, darle calientadora para desoldar este cable. No piquen estos cables. No los piquen, por favor. Si los pican, van a pasar trabajo después. Si van a usar el mismo embobinado, no lo piquen. Si no vas a usar el embobinado, lo pueden picar. En mi caso, ya que lo tengo abierto y este alternador es de 130 a 110 amperes, la mente se me está dañando y voy a aprovechar y le voy a montar el embobinado para 200 amperes y el rectificador para 200 amperes. Y voy a convertir este alternador en 200 amperes. Que viene siendo altos amperes, me va a ayudar a cargar la batería más rápido. Si uno le monta música, si tú le pones accesorios a estas pick-up atrás, como luces, light bar, cosas así, te va a trabajar bien y no te va a bajar tanto el amperaje no lo va a bajar tanto. Puede ser que te lo mantenga en 14.0, 13.8, 13.9, 14.1, 14.2. Pero por lo menos para pick-up, que tú lo utilices para trabajar, que tenga utilidad, que tenga muchos accesorios electrónicos y necesites más amperaje,
Esto es un palo convertirlo en 200 amperes. Bueno, estos alternadores, hermano, que el kit lo venden. Todo lo venden. Todo lo venden. Todo lo venden. Que las piezas las consiguen y las pueden reparar. No es difícil. Nada, voy a esperar que me lleguen las piezas. Cuando me lleguen las piezas, las montamos, reparamos, montamos todo para atrás y ponemos a correr el alternador. A ver si me gradué y todavía me queda conocimiento de cuando yo estudié electromecánica, que una de las primeras clases cuando estaba estudiando electromecánica era reparar alternadores y reparar starter. Yo sé que tú puedes decir, bueno, si esto es 50-50. Si tú necesitas reparar el alternador y el starter, tú lo necesitas al momento porque el camión o el vehículo necesita moverse. Pues yo le entiendo ir a AutoZone, estas big companies, y comprarlos con garantía por vida. Y cada vez que se dañe, tú lo cambias. Pero si tú estás en low en budget y tú puedes repararlo tú mismo, pues te vas a ahorrar un billetal porque por repararlo nada más sin hacerlo 200 amperes, el kit vale 30 pesos. Por 30 pesos tú reparas este alternador y lo pones a correr otra vez para atrás. Y cada vez que se te dañe gastas 30 pesos. A diferencia que este alternador, si tú lo buscas ahora mismo está en 210, 220, 230, 250. Y si lo haces 200 amperes está para los 300 pesos. So que piensa eso, a ver cuál te sale más económico. Si comprarlo ya hecho o repararlo tú mismo. Digo, si tú tienes conocimiento mecánico o algo básico y te atreves a hacerlo, no es big deal y tienes las herramientas. Así que dale, vamos ya.